Resolución del taller número 2 del curso de nivelación matemáticas, franja horaria número 1. El primer tema consiste en demostrar a través del álgebra de proposiciones una ley de operaciones entre conjuntos mostrada en la diapositiva. La ley indica que el conjunto A menos la unión de B con C es exactamente igual a la intersección de las diferencias de A menos B con A menos C. Para resolver esta demostración, la podemos realizar partiendo del lado izquierdo de dicha igualdad o del lado derecho de esta igualdad. Para esta resolución se va a emplear el lado izquierdo, es decir, la diferencia de A menos la unión de B con C. Por lo tanto, en base a que vamos a necesitar de las operaciones lógicas, se indica que el valor de x debe de pertenecer a esta expresión, resaltada en color verde. Por lo tanto, utilizando la propia definición de diferencia de conjuntos, tenemos que la expresión se transforma en x pertenece a y no es cierto que x pertenezca a la unión de B con C. Por lo tanto, luego de esto nos queda reemplazar la unión de B con C con su definición de unión, el cual me dice que la unión es básicamente que X pertenece a B o X pertenece a C. De esta manera ya hemos transformado toda la expresión que tenía operadores con conjuntos a operadores lógicos exclusivamente. Una vez que ya tengo estos operadores lógicos, puedo utilizar en los corchetes que se visualizan allí la ley de Morgan para introducir la negación dentro de los corchetes. Con esto observen, estoy ganando de que tanto afuera como dentro de los corchetes tengo el mismo operador lógico de la conjunción. Como yo tengo el mismo operador lógico de la conjunción y mi objetivo es llegar al lado derecho de la igualdad inicial, yo puedo duplicar la proposición x pertenece a través de la ley de idempotencia. Como tengo una conjunción en cada una de estas expresiones, el objetivo está que posterior a esta duplicidad, yo pueda, a través de la ley asociativa, reordenar estas expresiones de tal manera que x pertenece a y no es cierto que x pertenezca a b, lo deje en un lado, en un corchete, y luego lo una a través de la conjunción con el otro corchete de x pertenece a y no es cierto que x pertenezca a c. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque cada una de estas expresiones es básicamente la definición de diferencia de conjuntos. El primer corchete sería la definición de a menos b y el segundo corchete sería la definición de a menos c. Finalmente, solo basta eliminar ese operador lógico de conjunción a través de la definición de intersección de conjuntos. Por lo tanto, una vez hecho esto, he demostrado que el lado izquierdo de la igualdad es exactamente el lado derecho de la misma. Tema 2. El tema 2 es básicamente un trabajo de cardinalidad en el cual yo tengo una expresión, un párrafo que me menciona datos numéricos relacionados a conjuntos. En este enunciado me indica que una empresa de publicidad tiene 71 empleados. Ese sería mi número total, es decir, el referencial de personas con las cuales yo voy a trabajar de mis conjuntos. 41 han estudiado diseño gráfico, 41 se encuentran estudiando inglés, 30 es personal administrativo. Como observarán, la suma de estos tres primeros enunciados no me da 71. Eso significa entonces que debe de haber elementos comunes entre ellos. Así que procedemos a seguir leyendo el enunciado. Me indica que todos los empleados se encuentran en al menos uno de estos grupos.
Con esta exclusiva frase me está indicando que de los 71 empleados en total que tiene la empresa de publicidad, todos están dentro de esos grupos, es decir, no existen empleados fuera de esos grupos. Por lo tanto, yo puedo un poco restringir, si así lo queremos visualizar, la distribución de este número 71 exclusiva y llanamente en estos tres grupos. Por lo tanto, los tres conjuntos que me van a permitir trabajar con este enunciado sería el conjunto D, formado por los que han estudiado diseño gráfico, el conjunto I de los que estudian inglés y el conjunto A, que es el personal administrativo. Por lo tanto, en base a la forma general de colocar los conjuntos, los podemos visualizar de esa manera, intersectándose todos los tres conjuntos. Ahora, la idea es ir llenando dentro de esos espacios que me dan en total 8 regiones, contando con la externa, pero ya sabemos que afuera de estas regiones no hay empleados, ya que deben de estar dentro de estos tres grupos. Entonces empezamos a visualizar primero. Dicen que 10 personas del personal administrativo han estudiado diseño gráfico. Por lo tanto, ese 10, y además de eso, indica de que ninguno está estudiando inglés, ese 10 que me está diciendo ese enunciado, esa primera parte que está subrayado en verde, básicamente se encuentra en esa región. No puede encontrarse en la intersección de los tres conjuntos porque me está indicando el enunciado que ninguno está estudiando inglés. Por lo tanto, no puede haber número ahí en I, es decir, es 0. Una vez con esto, entonces seguimos con el siguiente enunciado. Las 25 personas que estudian inglés han estudiado diseño gráfico. ¿Pero esto qué significa? Ya observen ustedes que tenemos el 0 en la intersección de los tres conjuntos. Por lo tanto, este valor que me habla de una intersección de D con I solamente tiene una región en la cual puedo colocar ese 25. Bien, no hay más datos. Lo siguiente es la pregunta ¿cuántas personas del personal administrativo estudian inglés? Es decir, y ahora yo necesito conocer cómo llenar las 4 regiones restantes en base a lo que yo ya tengo en el enunciado. Lo primero que observo es que en el conjunto de los que han estudiado diseño gráfico, yo tengo que el total de 41, debo de quitarle los 10 que ya he colocado en la región inferior, el 0 que está en el medio y los 25 que coloqué en la región superior. Con esto yo obtengo 6 personas, es decir que en esa región sombreada estarían las 6 personas que completarían el total de 41 que han estudiado diseño gráfico. La otra parte me indica entonces de que la zona que está en rojo es la zona en la cual me están preguntando cuántas personas del personal administrativo estudian inglés. Yo necesito saber cuántas personas hay aquí, qué número colocar en esta zona en rojo. Para ello, como no conozco cuántos son, yo le pongo el valor de X. Esa va a ser mi incógnita que me va a ayudar a mí a encontrar el resto de valores. Ok, entonces, asumiendo la X en esa posición, yo tengo el segundo dato que dice que 41 personas están estudiando inglés. Pero ya tengo llena la zona de 25, la zona de 0 y la zona de rojo que le he puesto X. Por lo tanto, lo que falta por llenar sería 41 menos 25 menos 0 menos X, que me da 16 menos X, que se colocaría en esa zona. Con esto, y de la misma manera que hice aquí, pasaría a resolver el siguiente espacio en la parte inferior, en el cual yo tengo 30 personas en el personal administrativo, menos 10 que ya coloqué en la izquierda, menos 0 en el centro, menos X en el lado derecho, me daría 20 menos X, que es justamente lo que yo debo de colocar en esa zona sombreada.
Con estos valores se observará que no necesitaba realmente de más incógnitas. Con la incógnita X era más que suficiente. Ahora vuelvo al inicio de mi enunciado y me dice, la empresa de publicidad tiene 71 empleados y como vemos más abajo, todos están en uno de estos tres grupos. Esto me da la pauta para decir que si yo sumo cada uno de esos valores que he puesto en esas regiones, el total me da 71. Es decir, la cardinalidad mostrada, 71 igual a cada uno de los valores que están allí en esas regiones, simplifico y despejo el valor de X, me da igual a 6. Esa es la respuesta. 6 son las personas del personal administrativo que estudian inglés. Tema 3. El tema 3 me están dando básicamente un problema con predicados de dos variables. Por lo tanto, yo observo aquí la utilización de dos referenciales. Un primer referencial para las X, un segundo referencial para las Y. Se observa que en el referencial para las X son números que no necesariamente son consecutivos y el referencial de las Y son básicamente letras del alfabeto y los predicados P de XY me indica X es la posición que ocupa Y en el abecedario y Q de XY, X es la posición que ocupa Y en las vocales. Por lo tanto, como X son números y Y son letras, en primera instancia parece ser que estos predicados sí tendrían elementos pares ordenados que cumplirían con esos predicados y harían posible AP de XY, AQ de XY. Entonces, analicemos esta situación primero con P. La tabla que se muestra a continuación es básicamente una tabla que en la primera fila me dicen las posiciones que ocuparían la segunda fila las letras del abecedario. Como observarán ustedes, yo tengo números arriba en negro y en gris, y al bajo letras en negro y en gris. Los números que están en negros básicamente son los números que se encuentran en el referencial de las X. Las letras que se encuentran en negro son las que se encuentran en el referencial de las Y. En otras palabras, lo que está en gris no se encuentra ni en el referencial de las X ni en el referencial de las Y. Sin embargo, se las coloca para visualizar la posición de cada letra del abecedario. Con esto en mente, y ya que P de XY debe de generar pares ordenados que me hagan verdadero este predicado, yo observo que usando el referencial con los mismos colores, verde y amarillo, para visualizar las X y las Y, tenemos que mi conjunto de verdad AP de XY estaría dado por esos pares ordenados. ¿De dónde saco esos pares ordenados? Bueno, básicamente los pares ordenados proceden de ver qué columnas sí tienen número y letra. Observen 2B, 4D, 6F y 8H. Esas columnas tienen la correspondiente posición y letra, por lo tanto, estos serían los pares ordenados que cumplen con el predicado P de XY. Para la segunda, el conjunto de verdad de Q, yo necesito ahora una nueva tabla en la cual en la primera fila de nuevo tengo las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero en las vocales obviamente no va a ser todo el abecedario, sino exclusivamente las vocales A, E, I, O, U. Quedan al final de este listado 3 espacios en blanco porque las vocales solamente son 5. Y observo yo que lo que está en negro vendría a ser lo que se encuentra en el referencial de las X, mientras lo que está abajo sería lo que se encuentra en el referencial de las Y, que sería solamente la letra A. Las otras letras del referencial de las Y, P, D, F y H, no entrarían en este problema porque no forman parte de las vocales. Observando esto, entonces, ninguna de las columnas tiene una pareja asignada. 1 con A podría ser pareja si es que el 1 estuviese en el referencial de las X, cosa que no es así.
El 2 sí está, pero la E no está en el referencial de las Y, y así con cada uno de los números y vocales. Por lo tanto, AQ de XY es igual a vacío. No tenemos pares ordenados que cumplan con este predicado. Para el cuantificador universal existencial de XY, concluimos que esto es falso por una sencilla razón. Voy a cuantificar el predicado P de XY. Por lo tanto, yo visualizo en mi primera tabla que todos los Y, eso es lo que me dice el cuantificador universal de las Y, que todos los Y, cada uno de los Y, tienen al menos un X relacionado de tal manera que hagan verdadero este predicado. Si yo observo la tabla de abajo, veo que la letra A, correspondiente a un elemento de Y, no tiene un valor relacionado en X. Por lo tanto, no se cumple para todas las Y esta expresión P de XY. Por eso se concluye que ese cuantificador universal en la Y y el existencial en las X para P de XY es falso. Con esto concluye los temas de resolución del taller número 2.